la teoría general de los gases. Bueno, esta teoría cinética de la materia que involucra, ¿no es cierto?, a el comportamiento que tienen los gases, no es fácil de imaginar. Como vieron ustedes, cuando había que hablar de átomos, uno no los ve a los átomos, no los puede tocar, no los puede observar en un microscopio ni en ningún tipo de dispositivo, entonces tiene que trabajar sobre modelos. Muchos modelos que son matemáticos que tratan de describir cuál es el comportamiento que tienen los gases, o cómo se comportan en la naturaleza. Es así, entonces, que vamos a hablar de que cuando uno quiere hablar de las partículas que están formando o qué son los gases, vamos a mencionarlos como si fueran partículas. Estas partículas ocupan un lugar en el espacio, son muy pequeñas, ocupan un lugar en el espacio y entre partícula y partícula no hay nada. Entonces asumimos que entre las partículas hay vacío. Estas partículas sufren una fuerza de atracción que hace que tengan una tendencia a estar unidas o a permanecer unidas. Estas partículas, además, no están totalmente estáticas, o sea que están quietas, sino que siempre va a haber un movimiento. Y ese movimiento está asociado con la temperatura, que quiere decir que si la temperatura es baja, el movimiento es bajo. Si la temperatura aumenta, el movimiento aumenta. ¿Qué quiere decir? Que hay una relación directa entre una energía cinética, que es una energía que se refiere al movimiento, que está asociada a la temperatura. Si yo aumento la temperatura, las partículas que componen un gas se van a empezar a mover más rápido y van a empezar a chocar entre sí. Entonces eso es un concepto que ya lo vamos a ver y lo vamos a estudiar en cada una de las leyes que gobiernan el mecanismo de los gases. Cuando hablamos, ¿se acuerdan en el PRE que habíamos hecho una diferenciación de los estados de la materia? Habíamos dicho que el estado más organizado era el estado sólido. Todas las partículas están unidas entre sí, perfectamente ordenadas y bien compactadas. En el estado gaseoso era el otro extremo. Estaba todo totalmente desordenado y todas las partículas estaban separadas con mucho movimiento y chocando entre sí. Es así entonces que había un estado intermedio entre el gaseoso y el sólido, que es el estado líquido, donde había una cierta fuerza de atracción, no tan marcada como el estado sólido, pero no tan libre tampoco como en el estado gaseoso. Entonces, ese era el comportamiento que tenía la sustancia en estado líquido. Pensamos en el agua, el mejor ejemplo, estado sólido, en hielo, bien compacto, bien pegado, una molécula de agua al lado de la otra. Si aumenta la temperatura, ¿qué va a pasar? Va a aumentar el movimiento. Ya el agua va a estar con una cierta viscosidad, que es lo que encontramos en el estado líquido. Y si aumentamos la temperatura, el agua va a pasar a estado gaseoso. Se va a transformar en vapor de agua, y ese vapor de agua va a tener un desorden generalizado, o sea, va a estar mucho más separadas las moléculas de agua una con otra, y van a estar empezando a interactuar, chocando entre ellas. ¿Qué características les confiere estos estados de la materia? Es que uno, cuando habla de estados de la materia, ¿qué diferencia tiene un estado sólido con el líquido? Tiene que pensar siempre en una densidad. ¿Qué es más denso? Y algo que es más sólido, algo que es más ordenado va a tener más densidad. ¿Qué va a ser menos denso? Algo que está en un estado gaseoso. Entonces, si yo tuviera que hablar de la densidad del aire, es mucho menor que la densidad de cualquier sólido. Entonces, por eso hablamos que la densidad va a depender de cuán compacto o no esté este elemento en la materia, ¿no es cierto? O en el estado en que se encuentre la materia. ¿Qué es lo que pasa con los gases cuando están contenidos dentro de un recipiente? Cuando están contenidos dentro de un recipiente, las partículas que forman los gases empiezan a chocar entre sí. Y ese choque entre las distintas partículas, cuando aumentan los choques, provoca de que la presión que se ejerce sobre las paredes del recipiente aumenta. Entonces, si hay más choques, aumenta la presión. Si hay menos choques, disminuye la presión.
¿Qué pasaba con respecto a la temperatura? La temperatura provocaba que hubiera un aumento en la cantidad de choques. Entonces, un aumento en la temperatura que provoca más choques va a provocar mayor presión. Entonces ahí cumplimos con esa primera premisa que decía que la presión de un gas va a depender de su temperatura. O sea que si yo aumento la temperatura de un gas, va a aumentar su presión. ¿Qué pasa cuando nosotros vamos a calentar cualquier tipo de sustancia? Lo que estamos haciendo a esa sustancia le estamos entregando energía calórica, pero energía al fin. Lo que provoca que haya un efecto de esa energía sobre las partículas que va a provocar de que éstas dejen de estar quietas y empiecen a moverse. O sea, va a haber un cambio de velocidad. Por eso se dice que la energía que se está generando es una energía cinética, o sea, se va a formar una energía asociada al movimiento que tiene que ver con la temperatura. Eso es lo que nosotros conocemos como los cambios de estados de la materia. Algo que es sólido, las partículas están quietas. Si yo le entrego temperatura, ya las partículas se empiezan a mover, se empieza a generar un aumento de temperatura, una mayor cantidad de energía. Ese aumento de calor hace de que lo que estaba compactado, por ejemplo en el hielo, se empiecen a separar esas moléculas y ya empecemos a ver el agua en estado líquido. Si le sigo administrando más temperatura, la interacción entre las moléculas va a ser más distante, o sea, se van a separar y van a empezar a chocar entre ellas, y eso va a generar mayor movimiento de esas partículas. Es por eso que llevamos a esta teoría cinética de los gases con estas ciertas características. ¿Qué son los gases? Bueno, pequeñas moléculas con un movimiento caótico. ¿Qué quiere decir? Que estas moléculas, estos gases, se van a mover en todas las direcciones, van a chocar entre sí, o sea, van a chocar una molécula contra otra y a su vez van a ejercer presión contra las paredes del recipiente que lo contiene. Esa presión es debida a la cantidad de choques que se produce de las moléculas, o sea que mientras más choques haya, más presión se va a generar en ese recipiente. Acá aparece este concepto de lo que es la energía cinética. Todo lo que es cinético está hablando del movimiento. Entonces, esta energía cinética está directamente relacionada o es directamente proporcional. Profesor, disculpe, hay una compañera que dice si la puede aceptar. A ver, espérame. Son varios ahí. Ahí estamos. ¿Qué encontramos entonces con esta energía cinética? Con una relación directa con la temperatura. O sea que yo, mientras más temperatura tenga, como dice acá la fórmula, mientras más sea alta el valor de temperatura, más alto va a ser el valor de la energía cinética. ¿Por qué? Porque están en una relación directa. Aumenta la temperatura, aumenta la energía. Baja la temperatura, disminuye la energía. Aumenta la temperatura, aumentan los choques entre partículas. Baja la temperatura, disminuyen los choques entre partículas. Eso es algo que les tiene que quedar claro, porque toda esta interacción entre las moléculas hace de que haya esta unión débil en el estado gaseoso. O sea, no van a estar siempre juntas las moléculas de un gas cuando precisamente está en ese estado. Profe, disculpe, ¿podría volver a explicar sobre el aumento de la temperatura y todo eso? La energía cinética, este tipo de energía que está asociada al movimiento, o sea, el movimiento de las partículas depende de la temperatura. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un gas a baja temperatura, esas moléculas de gas van a estar quietas, no va a haber tanto movimiento. ¿Qué pasa si yo aumento la temperatura? Si la temperatura aumenta, va a aumentar la energía. Entonces, ¿qué quiere decir? Si esto es energía cinética, es una energía que tiene que ver con el movimiento. Si yo aumento la temperatura, va a haber mayor movimiento, por ende va a haber mayor energía. Si aumento la temperatura, las moléculas se mueven más. Eso es lo que tienen que quedarles en claro, que hay una relación directa entre temperatura y energía. Más temperatura, más energía. Todo este proceso me lleva a establecer
unos principios que yo tengo que conocer para poder hablar de una ley que gobierne todas las interacciones que pueden haber entre los gases. ¿O qué cosa puede pasarle a los gases? Bueno, tiene que haber este modelo, es un modelo matemático, o sea, ¿se acuerdan de los modelos atómicos? Que vimos algo que nosotros no lo podemos ver en la realidad, pero nos tenemos que apoyar en que existe un átomo en base a los modelos atómicos que nosotros vimos. ¿Qué es lo que quiere decir este modelo matemático? ¿Hacia dónde me lleva? Hacia un comportamiento ideal de los gases. Yo tengo que pensar como que son partículas que no van a estar unidas o atraídas por otras fuerzas que no sean las propias que están asociadas a la temperatura. O sea, tengo que descartar cualquier otra fuerza causada por la electricidad, la carga eléctrica, lo que sea que pueda estar afectando a los gases. Sino que solamente nos vamos a dedicar que la atracción se va a dar por aumento o disminución de la temperatura. Ese juego de la temperatura, el juego de la presión, siempre tratando de que las partículas son como si fueran puntos, como unos puntos que de entre punto y punto hay vacío, y esos puntos no existe una fuerza distinta a algo que no tenga que estar relacionado con la temperatura. O sea que si hay mucha temperatura o aumenta la temperatura, aumenta la energía. Si disminuye la temperatura, va a disminuir la energía. O sea, lo que habíamos establecido de lo que era el concepto de la energía cinética. ¿Cómo se estudia la ley de los gases ideales? A través de una fórmula que es esta que ustedes tienen acá. P por B es igual a N por R por T. ¿Qué quiere decir cada una de estas letras que están acá? La presión de un gas por el volumen de un gas es igual a N, que será su número de moles, o sea, la cantidad de materia, R, que es una constante, es un valor constante que tiene un valor que es de 0,082, y el valor de T, que es la temperatura. Acá tenemos que prestar atención ahora, porque sabemos qué es la presión, sabemos qué es el volumen, sabemos qué es el número de moles, sabemos qué es la temperatura. Lo que tenemos que ponernos de acuerdo es, a nivel internacional, hablar todos el mismo idioma. La temperatura, ustedes saben que acá la medimos en grados Celsius. En Estados Unidos usan los grados Fahrenheit, entonces no nos podemos poner de acuerdo usando dos medidas distintas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estandarizar unidades internacionales de medida. Entonces aparece acá la presión. La presión se mide en una unidad internacional que se llama atmósfera. Esa es la sigla, ATM, atmósfera. ¿Cuál es la igualdad que tiene una atmósfera? Esta que yo les estoy señalando. Una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio, que es una herramienta vieja que usábamos para medir la presión de algo. Entonces ustedes tienen, por ejemplo, habrán escuchado cuando ven el informativo del tiempo y les dice hay una zona de baja presión atmosférica, bueno, quiere decir que la presión está por debajo del 760. O hay un aumento de la presión atmosférica, con lo cual se esperan tormentas. Presión atmosférica por encima de 760. ¿Qué pasa? No todo el mundo usa los milímetros de mercurio, entonces tenemos que estandarizar esto y utilizamos esta igualdad. Una atmósfera igual a 760 milímetros de mercurio. ¿Qué quiere decir? Que si a mí me dan 1000 milímetros de mercurio como valor de presión de ese gas, yo lo tengo que transformar en atmósfera. Siempre la unidad tiene que estar en atmósfera. Unidad de volumen, la que sigue. La unidad de volumen es el litro. Si yo quiero medir un volumen, es el litro. Este está aceptado internacionalmente, no es nuevo, lo conocemos, sabemos lo que es el volumen y qué es un litro representado en volumen. Número de moles, N, nosotros sabemos la cantidad de moles es una cantidad de materia. 1 mol, 2 moles, 0,5 mol, 1,2 moles, siempre es un número que me habla de una cantidad de materia. La temperatura, como les había dicho, la temperatura, nosotros tenemos grados Celsius, en Estados Unidos tienen grados Fahrenheit. Nos ponemos de acuerdo y decimos, vamos a utilizar una medida internacional que es el grado Kelvin.
El grado Kelvin, ¿cómo se calcula? Sumando a los grados centígrados que yo tengo, le sumo este número, 273. Entonces, yo tengo 20 grados centígrados, serán 20 más 273, quiere decir 20 más 273 igual a 293 grados Kelvin, que es lo mismo que 20 grados centígrados. Y R es una constante que tiene un valor de 0,082, después le voy a mostrar cuáles son las unidades y para qué tipo de unidades tiene y para qué sirve, que como es una constante, nunca va a cambiar el valor de R, siempre va a ser 0,082. Con todos estos datos, me permiten a mí hacer cálculos de alguna de estas variables que están en la fórmula que yo deseo calcular. Y acá aparecen los problemas que les puedo llegar a tomar para que ustedes puedan resolver. Siempre va a haber un interrogante, o sea, de esta fórmula que está acá, va a haber algo que no está, que van a tener que hacer el cálculo ustedes. ¿Cómo se hace el cálculo? Bueno, decime qué me pedís y yo voy a aislar, voy a separar eso de la fórmula y de ahí, despejándolo de la fórmula, de esta ecuación, yo puedo ver o puedo realizar el cálculo. Vamos al problema. Me dice, ¿cuál será el volumen? Si me dice cuál será el volumen yo lo tengo acá, es la B corta. ¿Cómo despejo el volumen? Bueno, ¿qué es lo que me está sobrando al lado del volumen multiplicándolo? Es la P es la presión. ¿Qué quiere decir? Que la presión yo la voy a bajar, la paso hacia el otro lado de la ecuación, o sea, del otro lado del igual de la ecuación. Acá que está multiplicando pasa invertido hacia el otro lado. Entonces, si este lado multiplica, del otro lado divide. Quiere decir que el volumen es igual N por R por T dividido la presión. Eso es Profe, ¿lo puede volver a explicar, por favor? Bueno, fíjense siempre en el enunciado del problema que les pido lo que hay que calcular. ¿Cuál será el volumen? ¿De dónde voy a sacar yo el volumen o el cálculo del volumen de esta ecuación? Bueno, acá está el volumen. Esto es lo que yo quiero calcular. Si esto es lo que yo tengo que despejar de la fórmula, tengo que sacar lo que yo no quiero. Esta presión me está sobrando. Esta presión, ¿qué está haciendo acá? Está multiplicando por el volumen. La presión multiplicada por volumen es igual a N por R por la temperatura. Entonces, esto que yo tengo que sacar, que es presión, que está multiplicando a la izquierda del signo igual en la ecuación, cuando pase del otro lado, pasa en la inversa. O sea, si acá multiplico, del otro lado paso dividiendo. Entonces van a ver que la presión que multiplicaba P, cuando lo saco, lo despejo, hacia el otro lado después del igual, va a pasar dividiendo. Entonces va a estar en el denominador de la ecuación que se formó acá. Hecho esto, tenemos que ir reemplazando con los datos que yo ya tengo del enunciado del ejercicio. Bueno, tengo que calcular esto. La B, volumen, yo no lo tengo. Voy reemplazando los datos que sí tengo. Entonces, N, que es el número de moles, ¿me lo da el enunciado? Sí. Acá me dice que yo tengo 0,5 moles. Entonces voy a poner los 0,5 acá. ¿Qué sigue en la fórmula? En esta ecuación. R es una constante. Siempre vale 0,082. Pongo 0,082. ¿Qué sigue después? La temperatura. ¿Tengo la temperatura? Profe, Sí. mide 0,082, ¿qué unidad? Atmósfera litro sobre Kelvin mol. Esto que está acá. ¿Estamos? Esa es la unidad. 293 sería en grados Kelvin lo mismo que 20 grados centígrados. ¿Es cierto eso? Sí. 20 más 273 me da 293. Y abajo tengo que colocar lo que va dividiendo, que es la presión. ¿Cuál es la unidad de presión? Tiene que estar en atmósfera, porque yo lo tengo que poner en los valores, en la unidad internacional.
¿Cuántos son 760 milímetros de mercurio? Bueno, justo coincide que 760 Una milímetros de atmósfera. mercurio es una atmósfera. Es esto que yo tengo acá abajo. Entonces coloco 1 abajo. Acá empiezo ahora a simplificar las unidades que me sobran. ¿Quién se va con quién? Bueno, entonces tengo que tachar. Mol, que está acá, lo tacho porque se va con el mol que está en la unidad de este valor de la constante R. Entonces, este mol se va con ese mol. El Kelvin este se va con el Kelvin este. La atmósfera esta, que está acá arriba, se va con la atmósfera esta. ¿Y qué me queda libre? Litros. ¿Por qué va a quedar litros libre? Porque esta va a ser la unidad del resultado que a mí me da. ¿Cuál es la unidad para expresar el volumen? Litros. Yo ya sé que el resultado que voy a obtener van a ser litros. 12,01 ¿qué? Litros. El volumen no se mide ni en atmósfera, ni en Kelvin, ni en moles. Es 12,01 litros. ¿Entienden entonces cómo despejaron ustedes? Y ya saben, si me está preguntando cuál es el volumen, mi resultado va a ser en litros. Reemplazan cada uno de los valores, convierten en las unidades que corresponden, si hace falta, si está en grados centígrados, no van grados centígrados acá, tiene que ir Kelvin. No van milímetros de mercurio, tienen que ir a atmósferas. Entonces, una vez que está todo reemplazado, recién ahí puedo hacer esta cuenta. Porque si no, les va a dar cualquier cosa porque no hicieron la conversión de las unidades. Sí. Siempre. Es una constante, no varía nunca. Vamos ahora a otro ejercicio. Dice, se recogen 1,25 moles de dióxido de carbono en un recipiente de 20 litros a una temperatura de 25 grados. ¿Cuál será la presión? Bueno, si ya me preguntan cuál será la presión, sé que tengo que despejar la P de la fórmula. Sé que la unidad que tengo que obtener en el resultado, la presión es atmósferas. Para que esto se cumpla, de que la P obtenida esté en atmósfera, tengo que chequear de que todas las unidades, las variables que están acá, están en su correspondiente unidad. Vamos a despejar entonces. Si yo tengo que despejar la P, la presión de acá, el que me está sobrando es el volumen. El volumen está multiplicando la presión. ¿Cómo va a pasar del otro lado? Dividiendo. Dividiendo. Encontrar el volumen abajo, dividiendo todo esto, al denominador. ¿Qué va a pasar entonces acá? ¿Tengo hecha la fórmula para calcular P? Sí. Reemplazo ahora. 1,25 moles me lo da el enunciado, entonces el N está, 1,25 moles. R es la constante, 0,082 atmósfera litro sobre Kelvin mol, eso siempre es constante, nunca varía. La temperatura la tengo, pero ¿qué pasa? No son las unidades que corresponden. ¿Qué tengo que hacerle a los 25? Sumarles 273. 25 más 273 me da 298. Esto es lo mismo que los 25 grados centígrados, pero expresado en grados Kelvin. Y por último me dice un recipiente de 20 litros. Volumen está en litros, quiere decir que está bien. No tengo que cambiar nada porque está bien expresado en la unidad internacional que es el litro. Resuelvo esto, 1,25 por 0,082 por 298 dividido 20 me da 1,53. ¿Qué va a pasar con las unidades? Mol se va con mol. Profesor, una pregunta. Sí. ¿El resultado final siempre hay que redondearlo? No, yo les voy a decir si lo tienen que redondear o no. Yo les voy a indicar. Bueno, perfecto, gracias. ¿Qué va a pasar acá con las unidades? Bueno, se van a ir. Mol se va con mol, litro se va con litro, Kelvin se va con Kelvin, me está sobrando atmósfera, está bien que me sobra atmósfera porque mi resultado tiene que ser en atmósfera. A ver, esperen un segundito.
Bueno, ahí estamos de vuelta. Esperen un segundito que se me trabó acá. No puedo salir de la presentación. A ver. Ahora sí. Los gases pueden sufrir variaciones de acuerdo a todo esto que habíamos hablado que se relacionaba la presión, el volumen y la temperatura. Entonces eso siempre ustedes ven que va a variar de un gas, o van a variar las condiciones, y bueno, va a cambiar el volumen porque depende de la temperatura, va a cambiar la presión porque también depende de la temperatura. Entonces todos estos sistemas se relacionan entre sí, producen cambios en el comportamiento de los gases. Es así que hubo varios científicos hace un montón de años que estudiaron este comportamiento que tienen los gases cuando se mantiene constante alguno de estas variables que nosotros tenemos, presión, volumen y temperatura, y cómo las otras dos van a depender o se van a modificar o se van a regular unas con otras. Es así que aparece esta primera ley que vamos a ver, que se llama ley de Boyle y Mariotte, que establece que en un proceso isotérmico quiere decir iso, quiere decir que es igual, y termo, temperatura, o sea, siempre la temperatura es igual, o sea que se mantiene constante. Esto que ustedes tienen acá, temperatura constante. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que dice la ley? En un proceso isotermo, el producto de la presión ejercida por un gas por el volumen ocupado se mantiene constante. Por lo cual, la presión y el volumen son inversamente proporcionales. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo aumento la presión de un gas, cuando la temperatura es constante, el volumen va a disminuir. ¿Qué pasa? Que si yo hago al revés, disminuyo la presión, el volumen va a aumentar. Acá tienen ustedes en un grafiquito esto que les estoy diciendo. A temperatura constante, yo puedo tener un gas que ocupa este volumen, todo esto que está acá. Pero ¿qué pasa si le empiezo a hacer presión arriba? Si le empiezo a hacer presión, el gas se empieza a comprimir. Mientras más presión, más se comprime. ¿Y qué pasa con el volumen? Van a ver que el volumen se achica. Entonces disminuye el volumen porque aumentó la presión. Aumenta el volumen porque disminuyó la presión. Un ejemplo que ustedes pueden hacer. Agarran una jeringa de plástico, tiran el émbolo hacia atrás para que chupe aire la jeringa, ponen el dedo en la punta, que no tenga aguja, ¿no es cierto? Porque si no, no lo van a poner al dedo, pero saquen la aguja, pongan el dedo y hagan presión sobre el émbolo. Van a ver que el émbolo, o sea, que no se escape el aire, ¿no es cierto? Y entonces cuando hacen presión con el émbolo, van a ver que el émbolo se desplaza, pero el gas se empieza a comprimir. Y si ustedes dejan de hacer presión sobre el émbolo de la jeringa, van a ver que el gas vuelve a recuperar el espacio que tenía antes, vuelve a recuperar el volumen que tenía. Eso es el principio, o lo que dice la ley de Boyle y Mariotte. A temperatura constante, cuando aumenta la presión, disminuye el volumen. Otro proceso que puede pasar, que fue enunciado por Charles, que se conoce como ley de Charles, considera que a una dada cantidad de gas, acá lo que me interesa acordarme es que es un proceso isobaro. Iso es igual, baro es presión, o sea que la presión va a ser lo que va a estar constante. Presión constante. ¿Qué es lo que va a pasar cuando la presión está constante? Cuando yo aumento la temperatura, el volumen aumenta. Cuando yo disminuyo la temperatura, el volumen disminuye. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo tengo un gas que está a una determinada temperatura, ¿qué va a pasar cuando lo empiezo a calentar? Ese gas va a aumentar su volumen. Esto es lo que dice la ley de Charles, que dice, en un proceso isobaro, o sea, con presión constante, volumen y temperatura son directamente proporcionales. Aumento la temperatura, aumenta el volumen.
disminuye la temperatura, disminuye el volumen. Un ejemplo doméstico. Tenemos una fiesta de cumpleaños, a alguien le va a tocar infla los globos, los ata al globo y lo deja. Ese día hace frío, entonces ¿qué empieza a pasar con los globos? ¿Qué les pasa? Cuéntenme. Cuando hace frío. Disminuye la temperatura, profe. Vieron que el globo se empieza como a achicar. ¿Qué pasa si el cumpleaños hubiera sido en verano y los globos están afuera y al sol? Aumenta la presión. Aumentan el volumen tanto que llega a explotar el globo. Bueno, eso es la explicación de la ley de Charles. Ustedes tienen una presión que se mantiene constante, porque siempre tienen la misma cantidad de gas adentro del globo. Pero ¿qué pasa cuando aumenta la temperatura? El globo aumenta. ¿Qué pasa cuando disminuye la temperatura? El globo disminuye su tamaño. La última ley, que tiene que ver con el comportamiento de los gases, se llama ley de Gay-Lussac y abarca lo que son los procesos isocoros. Isocoro quiere decir iso igual, coro, volumen. O sea que el volumen se mantiene constante. ¿Qué pasa si el volumen se mantiene constante? Una cantidad de gas a la cual yo le aumento la temperatura, la presión va a aumentar. Entonces, si yo tengo el recipiente que no cambia de tamaño, nunca va a cambiar el tamaño del recipiente. Si yo le aumento la temperatura, ¿qué va a producir? Un aumento de la presión. ¿Qué dice la ley? La ley establece que en un proceso isocoro, o sea, de volumen constante, presión y temperatura son directamente proporcionales. Quiere decir que si aumenta la presión, aumenta la temperatura. Disminuye la temperatura, disminuye la presión. ¿Cuál es el mejor ejemplo para entender esto? La olla a presión. Ustedes vieron que la olla de presión ni se achica ni se agranda, es una olla, no cambia de tamaño. Pero ¿qué pasa? Yo cuando estoy calentando la olla, adentro de esa olla hay un gas, hay agua, hay gas. ¿Qué pasa cuando empiezo a calentar la olla? La presión adentro de la olla empieza a subir. ¿Qué tiene la olla a presión arriba? Una válvula de escape, que vieron que cuando está muy alto, antes de que explote la olla, se escapa por esa válvula el vapor, y ven que sale un chorro de vapor por ahí. Esa válvula cumple la función para que no reviente la olla. Si ustedes pudieran medir adentro de, o poner, ¿no es cierto?, en la olla de presión, un manómetro, que es un dispositivo para medir la presión, van a ver que una presión a una determinada temperatura, cuando aumenta la temperatura, la presión va a haber aumentado también. O sea que calentar una olla a presión provoca que aumente la presión dentro de la olla. Por eso se dice que son directamente proporcionales presión y temperatura. Un señor que ya habíamos estudiado hace mucho, que se llamaba Avogadro, que se acuerdan que era el del famoso número de Avogadro que vimos, que era 6,02 por 10 a la 23, bueno, este mismo hombre dio una hipótesis que dice que volúmenes iguales de gases diferentes, medidos en las mismas condiciones de presión y temperatura, tienen el mismo número de moléculas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un determinado volumen de, por ejemplo, 10 litros de oxígeno a 20 grados centígrados y a una atmósfera de presión, tienen la misma cantidad de moles que la misma cantidad, 10 litros, a 20 grados centígrados a una atmósfera de presión. ¿Qué quiere decir? Que a igualdad de presión y temperatura, el mismo volumen de un gas comparado con otro, los dos tienen la misma cantidad de moles. Entonces, independientemente del gas, todos tienen este comportamiento, por eso se dice que es un comportamiento ideal. Van a ocupar el mismo volumen, van a tener la misma cantidad de moles. Un ejemplo, con esto ya vamos, no me quiero meter en el próximo tema, un ejemplo donde vamos a aplicar la primer fórmula para despejar algo que tengo que calcular de P por B igual a NRT,
Y después una aplicación más práctica que se va a dar en alguna de las leyes, que vamos a ver qué tipo de ley aplicaría para resolver el punto B, alguna de las 3 leyes que vimos recién, cuál se adaptaría o qué tengo que tener en cuenta para saber qué es lo que va a pasar con ese gas. Me dice, en la descomposición térmica de clorato de potasio, no vamos a buscar fórmulas ni nada del clorato de potasio, solamente me interesa saber que se obtienen 0,13 moles de oxígeno. O sea que yo caliento clorato de potasio y voy a obtener oxígeno. ¿Cuánto oxígeno voy a obtener? 0,13 moles. A esa cantidad de moles de oxígeno los voy a recoger en un recipiente, eso me va a hablar del volumen, que es de 2 litros, a una temperatura de 20 grados centígrados. Entonces, tengo número de moles, tengo volumen, tengo temperatura. ¿Qué es lo que me estaría faltando? Lo que me están preguntando. ¿Cuál será la presión en el recipiente? Entonces, ¿de dónde voy a despejar yo la presión que me están preguntando? La presión la voy a calcular de esta fórmula, de la fórmula de los gases ideales. Voy a tener que despejar P. Entonces, ¿qué es lo que me está sobrando acá? El volumen, que está multiplicando la presión. Entonces, ¿dónde va a ir a parar este volumen? Que acá está multiplicando, cuando pase del otro lado a la derecha, ¿no es cierto?, del signo igual, va a pasar dividiendo. O sea que va a venir acá el volumen. ¿Cómo se calcula la presión? N por R por T dividido volumen. Ahora que ya sé la fórmula, que ya tengo acá la receta de cómo hacerlo, voy a reemplazar N, R, T y B. Tenemos que tener en cuenta de que esté todo en las unidades internacionales que tienen que estar para hacer el cálculo. Entonces, ¿está el valor de N? Sí. ¿Lo tengo? Acá está, 0,13 moles. Pongo 0,13 acá. El valor de R, sí, ese lo sé de memoria, es 0,082 atmósfera litro sobre Kelvin mol. ¿Está T? Sí, me lo da el enunciado. ¿A dónde me dice T? Acá está, 20 grados centígrados. Pero tengo un problema, está en grados centígrados. Tengo que transformar 20 grados centígrados en Kelvin. ¿Cuánto sería eso? 293. Entonces tengo ya N, R y T. El volumen que va acá abajo, lo tengo acá. Un recipiente de 2 litros. ¿Está bien? Está en unidad internacional. Perfecto, dejo los 2 litros que está acá. Multiplico ahora y divido, que ya tengo todo. 0,13 por 0,082 por 293 dividido 2. Y acá aplico los valores que tiene R y veo para simplificar. Mol se va con mol, litro se va con litro, Kelvin se va con Kelvin, atmósfera no se va con nadie porque mi resultado, si me han pedido calcular la presión se expresa en atmósfera, que es la unidad internacional para expresar la presión de ese gas. Despejé P y calculé el valor que corresponde. Lo sacamos todo de la fórmula. Vamos ahora a la segunda parte. Me dice, ¿cuál será la presión ejercida si la temperatura se eleva a 50 grados centígrados? O sea, yo tengo una temperatura inicial, tengo una presión inicial y tengo una temperatura final, porque me está diciendo hasta hasta qué valor de temperatura yo quiero calentar esto. Lo quiero llevar de 20 grados a 50 grados. La presión inicial es esta que yo calculé y me estaría faltando la presión final. Entonces, ¿qué es lo que tengo que ver acá yo o qué tengo que saber? Si me dan presión, me dan temperatura, quiere decir que la ley que va a aplicar implica que debe ser a volumen constante. O sea, volumen constante es la última que vimos, la de Gay-Lussac, que, acuérdense, el problema de la olla a presión. Si la olla a presión a 20 grados tiene una presión determinada, si yo lo caliento va a haber más. Eso ya lo sabemos por esto. Entonces, esa ley establece
esta relación. Presión 1, que sería la presión inicial, sobre la presión 2, que sería la presión final, es igual a la temperatura 1 sobre la temperatura 2. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que calcular? ¿Cuál será la presión ejercida si aumento la temperatura? Entonces, va a ser la presión final. Sería la presión 2 la que yo tengo que averiguar. Esta que está acá abajo. Pero ¿qué pasa? Acá tengo un problemita. Que cuando lo que yo quiero averiguar está como denominador, para yo pasarlo hacia arriba, o sea, subir esta presión hacia arriba, tengo que invertir lo que está del otro lado del signo igual. Entonces, si yo invierto, ¿qué es lo que va a pasar acá? La presión 2 va a quedar igual a la temperatura 2, que ahora que estaba en el denominador, ahora va a estar acá arriba, en el numerador. La temperatura 1 que estaba en el numerador, ahora va a pasar abajo, en el denominador. Multiplicado esto por la presión 1, que como yo lo di vuelta y la presión 1 había quedado abajo, ¿qué va a pasar? Si estaba dividiendo acá, cuando yo lo pase al otro lado, va a ir multiplicando. Entonces, ¿cómo se calcula la presión 2? Temperatura 2 por, o sea, temperatura 2 dividido temperatura 1 por presión 1. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, voy reemplazando estos valores que me los da el ejercicio. ¿Me da la temperatura 2? Sí, es la temperatura final, 50 grados centígrados. ¿Está bien 50 grados centígrados? No, está en grados centígrados. ¿Qué tengo que hacer a esta temperatura? Transformarlo a grados Kelvin. Sería 273 más 50 me da 323. Vamos a la temperatura 1. ¿La sabía yo la temperatura 1? Sí, la sabía la temperatura 1. La temperatura con que yo empecé el problema, 20 grados. Ya hice la conversión, sé que son 293. Y después multiplico por la presión 1, que es lo que yo averigüé acá en A. Calcular la presión, que es 1,56. Entonces tengo temperatura 2 dividido temperatura 1 por presión 1. 323 dividido 293 y eso lo multiplico por 1,56. Si yo quiero averiguar presión, el resultado que me va a dar está en atmósferas. Entonces por eso se va Kelvin con Kelvin. Esto me va a dar un resultado de 1,72 atmósferas. ¿Se entiende? Es un Profe, le hago una consulta. Sí. En el punto B, también podría, ya sé que hay que hacer el ejercicio que usted nos dio, pero también se podría reemplazar, o sea, se podría usar el mismo cálculo de la A y reemplazar la temperatura nomás, en vez de 20 poner 50, obviamente, y sumarle los 273, que es para convertirlo en Kelvin. Claro, te tendría que dar en esas condiciones. Si vos lo reemplazas, te va a dar lo mismo. Te va a dar 1,70. O sea, acá, claro, ahí. vos pones 323, pondrías acá y te va a dar 1,72. Pero en el caso que usted nos tome un examen y nos pida eso, no se puede hacer. Tenemos que hacer esto no se los voy a tomar. Voy a ir más a esto. Ok. ¿Cuál es la presión? O sea que de acá saquen algo. Me averiguo en la presión, me averiguo en el volumen, me averiguo en la temperatura. O el número de moles. Pero de acá les voy a dar toda la información menos algo. Temperatura. Bueno, ustedes van a saber cómo despejo yo de acá la temperatura. Bueno, esto NR que está acá multiplicando va a pasar acá abajo dividiendo. Y me despejan la temperatura. O les despejan presión o despejan volumen. Es algo que les voy a dar yo después de ahí. Pero no nos preocupemos ahora porque los ejercicios quiero hacerlos en la clase que viene, que tengo pizarrón. Así repasamos las fórmulas químicas, que les pueden haber quedado algunas dudas o surgido algunas dudas, más la resolución de estos ejercicios. Bueno, con esto termino ya la clase porque no quiero empezar tema nuevo. Así ustedes pueden
ya prepararse un poquito con algo, ya con esto ya pueden hacer los trabajos prácticos que estaban en la plataforma. Esta última parte creo que todavía no lo evaluaba, pero ya pueden resolver los trabajos prácticos. Si alguien tiene alguna duda, me pregunta, activa el micrófono. Si no, antes de retirarse, me dan el presente en el chat. ¿Se anotan en el chat? Profe, Sí. ¿el trabajo es para la semana que viene? Lo tienen la semana que viene, me lo llevan. Si no, hagan lo que no quiero es que estén gastando una hoja cada trabajo práctico. Júntenme 2, 3, 4 trabajos prácticos y me los entregan. El que me debe los anteriores, aproveche, le va a salir más barato. El que no, bueno, júnteme los 2 trabajos y lo tenga. Y si no lo tiene en esta semana, me lo entrega la otra, la presencial, siempre hablando ahí. Profe, ¿la clase presencial habría que entregarle todos los trabajos que están en la plataforma? Sí. Lo mismo yo me manejo por la plataforma. Si veo que alguien no me entregó, no hizo nada en la plataforma, pero me entrega todo en papel, bueno, no hay problema. Con el papel va a justificar la actividad. Pero a mí si me figura entregado en la plataforma, quiere decir que lo hicieron. Lo único que después lo imprimieron y me lo entregaron. Bueno, gracias, profe. Bueno, gracias, profesor. Chao. Profe, le hago otra pregunta. Decime. Cuando nos dé los problemas, ¿nos va a hacer formular? ¿O nos va a dar ya hecho? No, los problemas que pueda llegar a tomar de esto son como los que están acá en la guía, los que resolvimos ahora. Ah, bien. Te voy a dar la presión, te voy a dar la temperatura, te voy a dar el valor de N, el valor de R, que es la constante, y bueno, te falta el volumen. Te voy a preguntar, calcular el volumen. O sea, lo que no te di es lo que te voy a preguntar. Ah, bueno, gracias. Profe, los prácticos de la plataforma son verdaderos y falsos, ¿verdad? Sí, todos son autoevaluaciones de verdadero o falso. Listo, muchas gracias. Chao, profesor. Hasta la semana que viene. Chao, profe, gracias. Chao, hasta luego, chicos. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Profe, Sí. igual las dudas que tengamos se las podemos preguntar la semana que viene en clase Sí, presencial. porque ahí vamos a aprovechar el pizarrón y resolver lo de las fórmulas que vimos de los óxidos, bases, sales, todo eso, más si hay alguna duda de algún ejercicio ahora. Sí, porque por acá es medio difícil. Gracias, profe. Bueno, Chao. hasta luego.